Estás viendo Saber de Más, y en este recorrido por Praga te voy a mostrar lugares muy conocidos y otros que no todos los turistas encuentran. Hoy empezamos desde las alturas, pero no es un día soleado. La lluvia ha cubierto la ciudad y todo tiene un aire más gris, más apagado, casi melancólico. Desde aquí, el puente de Carlos apenas se distingue, envuelto entre la niebla y el silencio. El Moldava fluye despacio y sus reflejos se pierden entre las gotas. Los tejados rojizos, las torres y las iglesias parecen más discretos bajo este cielo nublado, como si esperaran que el sol volviera. La Catedral de San Vito apenas asoma entre la bruma imponente, incluso bajo la lluvia. Desde su altura, vigila la ciudad con calma. No hay multitudes, no hay ruido, solo esta vista tranquila y la sensación de que Praga también tiene días así, días grises, pero llenos de historia. Estamos dentro de la Catedral de San Vito, el corazón espiritual y arquitectónico de Praga. Un lugar imponente que habla con piedra, luz y silencio. Esta catedral es una joya del gótico centroeuropeo. Comenzó a construirse en el siglo XIV y aún hoy sigue impresionando. Las columnas se elevan como árboles eternos, sosteniendo un techo que parece tocar el cielo. Los vitrales, altos y coloridos, pintan con luz las paredes de piedra. Cada uno cuenta historias bíblicas o celebra a santos y reyes checos. Entra el sol y todo el interior cobra vida. A los lados, las capillas muestran esculturas, escudos, relicarios y los pasos se hacen lentos. Nadie quiere perderse ni un detalle. Aquí reposan personajes ilustres, reyes de Bohemia, arzobispos y el patrono nacional, San Venceslao. El altar principal, al fondo, es un conjunto de arte sagrado, piedra tallada, oro, velas y esa calma que solo se encuentra en los lugares sagrados. Mires donde mires, todo está diseñado para impresionar y para invitar al recogimiento. Al mirar hacia arriba, los arcos se cruzan como ramas enredadas, dibujando un bosque de piedra. La arquitectura gótica no solo eleva la vista, también eleva el alma. Turistas caminan despacio, en silencio. Hay respeto, asombro y una sensación que no se olvida. Estás en un lugar donde se celebraron coronaciones, funerales reales y siglos de historia viva. La Catedral de San Vito no es solo un monumento, es una experiencia y uno de los rincones más poderosos de Praga. Estamos sobre el puente de Carlos, uno de los lugares más emblemáticos y visitados de Praga. Construido en el siglo XIV, este puente ha visto pasar siglos de historia y hoy sigue siendo un punto de encuentro para viajeros de todo el mundo. Las vistas desde aquí parecen sacadas de una postal. El río Moldava, los tejados rojos, las torres góticas al fondo y a cada paso una nueva escena. A lo largo del puente, artistas callejeros tocan música en vivo. Y de pronto, la música. Un grupo de músicos se abre paso entre la multitud, llenando el ambiente con ritmos alegres y contagiosos. La gente se detiene. Algunos graban, otros simplemente escuchan. La ciudad se convierte en escenario. Es uno de esos momentos inesperados que hacen que el viaje valga todavía más la pena. A los lados, esculturas barrocas decoran el camino. Son santos, reyes y figuras bíblicas, cada una con su propia historia. Este lugar es más que un cruce entre dos orillas. Es un puente entre culturas, entre el pasado y el presente. El puente de Carlos no se recorre solo con los pies, se recorre con los ojos y con el alma. Y si te gustan los lugares que parecen salidos de un cuento, no te pierdas el vídeo de Hallstatt en Austria. Uno de los pueblos más bonitos de Europa rodeado de montañas y reflejado en un lago cristalino.
También lo tienes aquí arriba o en el canal Saber de Más. Si lo que ves es real, 2 figuras de bronce, de tamaño real, orinando tranquilamente dentro de una fuente. Es una escultura interactiva, creada por el provocador artista checo David Černý. Y aunque a muchos les sorprende, otros no pueden evitar grabarla o reírse al pasar. Los chorros se mueven, sí, y están programados para escribir frases en el agua. Una obra extraña, divertida y muy visitada por los turistas. Porque en Praga, hasta el arte puede ser un poco irreverente. Una rueda gigante, hecha completamente de madera. No es adorno, es una noria hidráulica de más de 2 metros de alto, girando sobre el agua. Una reliquia viva de ingeniería tradicional, girando sin pausa, mientras la ciudad moderna la rodea. Este pasillo parece sacado de un cuento, pero en realidad es la calle más estrecha de Praga, apenas 70 centímetros. Está en Malá Strana, junto al puente de Carlos, y conecta la calle Ulužického Semináře con un restaurante junto al canal. Solo cabe una persona a la vez. Por eso, instalaron semáforos peatonales en ambos extremos, para regular el tráfico humano. Algunos lo usan como un juego. Presionan el botón, cruzan la calle estrecha y se disfrazan de auténticos protagonistas. Aunque no siempre respetan el semáforo y a veces terminan encajados. Al fondo se ve un restaurante acogedor, Vinarna Chertovka, un lugar de tapas, vino y vistas al canal. Este pasaje no es solo curioso, también es parte de la historia, uno de esos secretos que Praga guarda entre sus callejones barrocos. Por suerte coincidimos con el Día de las Fuerzas Armadas en Praga, un acto cargado de solemnidad donde la ciudad se detiene para rendir homenaje. Desfiles impecables, uniformes perfectamente alineados y saludos entre oficiales que reflejan respeto y tradición. Una orquesta militar pone la banda sonora del momento, marchas, himnos. La música lo envuelve todo y da aún más peso al ambiente ceremonial. Se escuchan discursos, aplausos y un profundo silencio en señal de respeto. No es un espectáculo cualquiera, es un tributo vivo a quienes han servido y siguen sirviendo. Un día especial que, por suerte, pudimos vivir de cerca. Celebramos el vibrante Día de los Muertos, pero fuera de México, en plena Praga. La comunidad mexicana, junto con la embajada y el Museo Náprstek, ha traído a la ciudad altares llenos de flores, velas y fotografías, como se hace en México desde 2002. Aquí se ve gente pintándose las caras, transformándose con calaveras, participando en talleres y adornando lámparas de papel. Suena música en vivo, mariachis, danzas folclóricas mexicanas, ritmo y color en cada acorde. Los niños golpean piñatas mientras las familias conversan entre puestos de comida, tacos, churros, pan de muerto, tequila, mezcal. Estamos navegando por el Moldava y Praga empieza a encenderse. Las luces se reflejan sobre el agua, como si la ciudad tuviera su propio espejo líquido. A los lados, restaurantes con terrazas iluminadas y casas que parecen flotar. Todo se ve tranquilo, elegante, casi cinematográfico. Al fondo se adivina la silueta del Castillo de Praga, como una postal en movimiento. La ciudad se va tiñendo de dorado, y cada puente que cruzamos parece enmarcar una escena nueva. Desde aquí, Praga es más silenciosa, más íntima. Solo el sonido del agua y las luces bailando sobre la corriente. Pasamos bajo uno de los puentes del centro histórico, con sus farolas encendidas, y al mirar hacia atrás, el reflejo lo convierte todo en doble. Doble luz, doble ciudad, doble encanto. El barco avanza lento. Los detalles de la arquitectura se mezclan con el movimiento del agua. Ventanas encendidas, techos puntiagudos y una sensación de calma que solo se siente navegando. Así se ve Praga desde el río, una ciudad que brilla por dentro y por fuera.
Si aún no viste el video de la famosa mina de sal, con su salida por un tobogán subterráneo, tienes que verlo. Aquí arriba te dejo el enlace. Es una experiencia única, impresionante y sinceramente te va a dar ganas de programar un viaje. Visitamos también el Museo Militar de Praga, una parada inesperada y gratuita entre uniformes históricos, armas antiguas y vehículos de guerra. Descubrimos parte del pasado militar de Chequia. Pero, como tengo mucho material grabado y no quiero alargar este video, el museo merece su propio espacio. Así que, muy pronto, te mostraré todo lo que vi, en un video aparte, aquí en Saber de Más. Y hasta aquí este recorrido por algunos de los rincones más conocidos y otros no tanto de esta fascinante ciudad. Espero que hayas disfrutado tanto como yo grabándolo, porque todavía queda mucho por mostrarte. Si te gustó el video, déjame un like, suscríbete y activa la campanita, porque muy pronto seguimos explorando y, como siempre, aprendiendo un poco más. Esto fue Saber de Más.